elementos que nos permitan establecer la condición jurídica del imputado, señor juez. Seguramente el doctor la revisaría en su código y en su etapa, y con el mecanismo procesal respectivo, hará valer sus derechos, señor, oportunamente. Señor juez, debemos de precisar que, si bien es cierto, la dueña del hospedaje en su manifestación ha referido de que solamente vino la agraviada por sí sola, tomó una habitación por sí sola y se acostó por sí sola, señor juez, es una cuestión que lo vamos a valorar en su momento oportuno, porque, como él lo dijo, el abogado defensor, los demás partícipes de este hecho criminal han referido que han estado ahí, señor juez. Entonces, eso oportunamente, señor juez, se tendrá que precisar en las diligencias respectivas. Del mismo modo, señor juez, la menor Pamela también ha sido sedada, señor juez. En ese estado no se puede, pues, actuar coherentemente si el defensor así lo quisiera, para que relate los hechos tal como se hubieran dado, porque el estado de inconsciencia afectaba a ambas personas, señor juez. Esa es la precisión que se quería referir. Doctor, en la réplica usted no ha hecho mención a los argumentos que manifestó el abogado, ¿no?, en cuanto a las diligencias aplicadas a los elementos de convicción, sobre todo la declaración del coimputado, ¿no?, que podría ser el autor al manifestado, ¿no? ¿Por qué no se le ha tomado, indica él, la prueba biológica, ¿no? Señor juez, en primera instancia se ha tomado la manifestación testimonial de este señor, porque han referido, la menor Pamela, de que este señor se había retirado antes de ingresar al hospedaje. Es decir, llegan en grupo a la puerta del hospedaje y no todos ingresan. O sea, este señor se retira con el pico que referí en los hechos. Es por eso de que su condición era en un primer momento, señor juez, la de testigo, pero ya con la evaluación global de los elementos que he dado lectura, que son más de 13 elementos de convicción, señor juez, nos llevan a la convicción de que habría formado parte de este hecho criminal en la condición de cómplice primario, señor juez. Gracias. Gracias, señor fiscal. Señor juez, Va a ser derecho a la réplica. Pues brevemente, debo referir lo siguiente. El señor fiscal ha hecho referencia a que la defensa estaría confundiendo las estaciones procesales, que esta es una audiencia de prisión preventiva y que no corresponde discutir aspectos estos de nulidad, etcétera, porque eso ya se hará valer posteriormente. Yo debo referir lo siguiente: la nulidad y la absoluta se puede declarar de oficio y en cualquier estado, momento, estación procesal. Segundo, cerrar los ojos frente a una nulidad absoluta significaría decir lo siguiente: yo, juez, hoy día valoro lo que ante mis ojos es ilegítimo y es ilegal, para que luego, 2 meses después, otro juez recién diga que eso es ilegítimo. Pero yo igual lo valoré, o sea, yo me hago el ciego, y eso es inaudito, señor juez. No podemos administrar justicia haciendo estos mecanismos de que no corresponde en este momento, corresponde en otro. Hay un tema de cumplimiento de ley que no se ha dado. ¿Responsabilidad de quién? Del abogado no es, del imputado tampoco, es del Ministerio Público, que no ha cumplido debidamente lo que dice el artículo que he dado mención, 189.3, que está clarísimo. Entonces aquí no se puede obviar ese aspecto, señor juez. Gracias. Gracias, señor abogado. Seguidamente pasamos a analizar el segundo presupuesto, prognosis de la pena. Señor fiscal, tiene usted la palabra. Gracias, señor juez. Lo que el Código Penal estipula para esta conducta penal, señor juez, y lo dice expresamente, es que la pena no será menor de 10 ni mayor de 15 años, señor juez. Los hechos que se vienen investigando a este nivel por el Ministerio Público, definitivamente, señor juez, de imponerse una pena efectiva al procesado, largamente va a superar, señor, los 4 años que el Código Penal establece. Por ende, señor juez, este requisito del inciso B está plenamente cumplido. Gracias. Gracias, señor fiscal. Señor abogado, en cuanto a la prognosis de la pena, Sí, señor juez. Intervención. Gracias. Respecto a ese punto, es evidente que si un representado fuera responsable de ese delito, la pena va a superar los 4 años de pena privativa de libertad.
pero ya no corresponde hacer mayor análisis porque la defensa plantea la inocencia del imputado. Gracias, señor abogado. Pasamos a analizar el tercer presupuesto, peligro procesal. Señor fiscal, tiene uso de la palabra. Gracias, señor juez. El artículo 268, el inciso C, nos indica que el imputado, en razón de sus antecedentes y otras circunstancias del caso particular, permita colegir razonablemente que tratará de eludir la acción de la justicia. Esto es peligro de fuga, u obstaculizar la averiguación de la verdad, que vendría a ser el peligro de obstaculización. Para ello, tenemos que referirnos exclusivamente a lo que el artículo 269 habla, el peligro de fuga. Y es así que el Ministerio Público basa este requisito en el inciso 2, porque desde ya, en sí, señor juez, la pena es sumamente grave desde ya, señor juez. Es un delito repudiado por la sociedad, es allí que nacen las penas severas. Entonces, el Ministerio Público fundamenta el peligro de fuga, como en el artículo 269, inciso 2, en cuanto a la gravedad de la pena que se espera como resultado del procedimiento. Señor juez, también el Ministerio Público toma como fundamento legal el artículo 270, que viene a ser el peligro de obstaculización. ¿Y en qué basa, señor juez, esto? En el inciso 2 y 3. Señor juez, los investigados tienen una relación de amistad, señor juez. El investigado Marco Cutipa, a esta fecha, ha tenido y va a tener la posibilidad de influir frente a las personas que lo vienen sindicando, tal como lo ha dicho el señor abogado, uno de sus amigos, el señor Jaime, quien ha referido en todo caso, de que le comentó que efectivamente tuvo relaciones sexuales, con las amenazas que se puedan, va a influir, señor juez, en sus manifestaciones, señor juez. Eso hace de que se establezca plenamente dicho inciso. Influirá para que los coimputados, testigos o peritos, informen falsamente o se comporten de manera desleal o reciente, e inducirá a otros a realizar tales comportamientos. Señor juez, debemos tomar en cuenta lo delicado de este delito y lo fácil que puede ser convencer al agraviado, al coimputado, a un testigo, para que pues obstaculicen la acción de la justicia. Eso es todo, señor juez. Gracias, señor fiscal. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Señor juez, corresponde analizar, rebatir los argumentos de esta fiscalía en relación al peligro procesal. Yo debo empezar señalando lo siguiente: el peligro procesal es un presupuesto material de la prisión preventiva que no se puede determinar por el hecho imputado, o por la gravedad, o por la connotación que pueda tener este hecho. Porque hacer ello implicaría desconocer la categoría de peligro procesal. El hecho es de violación, ciertamente genera algo de alarma, o bastante alarma, en la sociedad, sí. Pero en tanto se presuma la inocencia de mi representado, el Ministerio Público debe tener elementos de convicción, objetivos de que el señor intente escapar o eludir la acción de la justicia, o de que va a perturbar la actividad probatoria. Yo no he escuchado un elemento de convicción sobre la perturbación de la actividad probatoria. Mi representado no ha amenazado a ninguno de los coimputados. Mi representado no se ha acercado a la agraviada. Mi representado no ha intentado fraguar algún documento. Mi representado no ha intentado ninguna conducta que podría llevar a pensar que quiere ocultar o que quiere entorpecer la investigación. No es así. No hay un elemento que lo haya mencionado. Solamente se está presumiendo, como es violación, es posible que pueda entorpecer la actividad probatoria, pero elemento de convicción objetivo no hay. Sobre el peligro de fuga, tampoco. Ahora, yo debo hacer referencia, porque es necesario hacer referencia a lo siguiente. ¿Por qué no está aquí el imputado? Pues la razón es sencilla: por el temor que tiene de ser sometido a una prisión cuando él se siente inocente. Y realmente yo no sé
¿Cómo es que se ha admitido una casación como la que tenemos, en donde se permiten audiencias donde no está el imputado, donde esta defensa no puede conversar con el imputado, donde no puede alegar más cosas a su favor, precisamente porque no está aquí? Entonces, esas son las limitaciones que causa esta casación, y en todo caso yo pido a este juzgado que valore elementos objetivos de que hay peligro de fuga, elementos objetivos de que hay entorpecimiento de la actividad probatoria, y fundamentalmente le pido a este juzgado que entienda que la prisión preventiva es la medida más drástica y es la última que cabe aplicar cuando se quiere asegurar un proceso y la aplicación del ius puniendi en la sentencia. Cuando no hay necesidad de ello, no hay que aplicar, simplemente por más que el delito sea de violación, por más que el delito sea de homicidio, asesinato, no hay que aplicar, porque si podemos evitar el peligro de otra manera, hay que hacerlo. Eso es conforme a los derechos fundamentales. Gracias, señor. Gracias, señor abogado. Señor fiscal. Sí, señor juez. Al respecto, lo que indicó de que no existe medio probatorio, de que se trate de influir en los testigos, en los coimputados, señor juez, tampoco no es necesario que esté en la carpeta fiscal. Lo que el Ministerio Público es hacerle notar a su autoridad de que existe, está latente esa actitud del imputado en estado de libertad, lo que se garantizaría que no pase cuando sea otra medida y la que nos convocó a esta sesión, es decir, la prisión preventiva. Señor juez, también debemos de precisar, y gracias al señor abogado por hacérmelo recordar, señor juez, el que nada debe, nada teme. El señor ha sido notificado en su domicilio en una ocasión y no se apersonó. Una segunda notificación hecha, tampoco se apersonó. Señor juez, eso no es peligro de fuga, eso no es obstaculización. Señor juez, y para concluir, debo de referir, señor juez, este es un hecho por demás repudiable por la sociedad. Aquí está presente la agraviada, aquí está la persona que ha sido víctima de ese hecho. ¿Qué sensación se va a llevar, señor juez, cuando vea al presunto autor de que está en libertad? Haber padecido esos hechos, señor juez, ha tenido la valentía, la fuerza, gracias a los señores de la atención de unidad, víctimas y testigos del Ministerio Público, para hacerle entender que como dignidad, como mujer, tiene que hacerse respetar, y está presente, señor juez, y eso debe ser valorado y tomado en cuenta por el Poder Judicial, para no quedar la sensación, señor juez, de que estos actos tan repudiables sean vistos como simples. Señor juez, he terminado. Gracias. Señor abogado, perdón, señor fiscal, ¿será abogado va a hacer derecho a la réplica? Sí, señor juez. Perfecto, doctor. Gracias. Bueno, el Ministerio Público ha hecho referencia a prevención general, a que es un delito grave, hay que dar un mensaje a la colectividad. Yo acá le digo, esta es una audiencia de prisión preventiva. El objetivo es asegurar la realización del proceso penal y la materialización de la ley penal. Si acá hay cuestiones de prevención general, eso se ve en la sentencia. Ahí es donde corresponde ver. Segunda cuestión. El Código Penal o el Código Procesal Penal exige que haya suficientes elementos de convicción para determinar ya la comisión del delito, ya la autoría, y segundo, para determinar el peligro procesal, que no se ha dado. Y por último, señor juez, si cada vez que a una audiencia va a venir agraviada, el Ministerio Público cree lograr con él, o cree poder afirmar contundentemente que es necesaria la prisión preventiva, el sistema se cae. El sistema se cae, porque esa no es la lógica de este sistema. Aquí podemos traer a miles de agraviadas, aquí podemos traer a las agraviadas que han sufrido los peores delitos, y ello no debe determinar una medida que no corresponde cuando no hay elementos de convicción suficientes. Gracias, señor. Gracias, señor abogado. Damos por cerrado el debate y vamos a solicitar la carpeta fiscal para poder emitir la resolución correspondiente. Por lo tanto, hacemos un pequeño receso. Siendo las 12:07, se reúne esta audiencia pública para emitir la resolución número 3. Vistos y oídos en la audiencia y considerando: 1.